Saludos, qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Segundo Grado. Soy Luis Axel Olivares y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Nuestro tema del día de hoy es ciudades novohispanas como centro de desarrollo cultural y económico. En ese sentido, el propósito de nuestra sesión es identificar y reconocer el origen novohispano del desarrollo económico y cultural de algunas ciudades económica y culturalmente relevantes en la actualidad. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir los avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un texto de Alexander von Humboldt, noble alemán que a finales del siglo XVIII y principios del XIX se convirtió en un intelectual muy famoso debido a sus viajes, los cuales le sirvieron para escribir varias obras, entre las que podemos destacar el Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Este texto se basó en las observaciones que realizó durante un recorrido por el territorio novohispano. En su libro podemos leer descripciones muy interesantes, como la que se encuentra en el segundo tomo. La Puebla de Los Ángeles, capital de la Intendencia de Puebla, más poblada que Lima, Quito, Santa Fe y Caracas, después de México, Guanajuato y La Habana, es la ciudad más considerable que hay en las colonias españolas del nuevo continente. La Puebla se cuenta entre las pocas ciudades que han sido fundadas por colonos europeos, pues a principios del siglo XVI, en el llano de Acajete, en el sitio donde se halla hoy en día la capital de la provincia, no había más que algunas cabañas habitadas por los indios de Cholula. El privilegio de la ciudad de la Puebla es de 28 de septiembre de 1531. En 1802, el consumo de sus habitantes ascendió a 52.951 cargas de harina de trigo, 300 libras de peso cada una, y unas 36.000 cargas de maíz. La altura de su terreno, en la Plaza Mayor, es de 2.196 metros. Población, 67.800. Unas páginas más adelante, podemos leer lo siguiente, referente a la Intendencia de Guanajuato. Las ciudades más notables de esta intendencia son las siguientes. Guanajuato o Santa Fe de Guanajuato. En 1554 empezaron los españoles a construir esta ciudad. En 1619 obtuvo el privilegio real de villa y el 8 de diciembre de 1741 el de ciudad. Su población actual es en el casco de la ciudad de 41.000, en las minas de sus inmediaciones, cuyos edificios están contiguos, a saber, en Marfil, Santana, Santa Rosa, Valenciana, Rayas y Mellardo, 29.600. Total, 70.000, entre los cuales hay 4.500 indios. Salamanca, ciudad pequeña pero bonita, situada en un llano que insensiblemente va elevándose por Temascatio, Burras y Cuevas, hacia Guanajuato. Celaya. Modernamente se han construido varios edificios suntuosos en Celaya, Querétaro y Guanajuato. La iglesia de los Carmelitas de Celaya es de bella composición, adornada de columnas de orín corintio y jónico. Altura 1.835 metros. San Miguel el Grande, célebre por la industria de sus habitantes que fabrican telas de algodón. Hasta aquí la lectura. Estoy seguro de que la mayoría de las ciudades y villas que hemos mencionado en esta lectura son conocidas por ustedes. Si continuáramos revisando el libro de Alexander von Humboldt, encontraríamos referencias similares a otras localidades que existen hasta nuestros días y que en aquel entonces se encontraban
en alguna de las 12 intendencias que componían el reino de la Nueva España: México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Valladolid, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Arizpe, Sonora y Mérida, algunas de las cuales fueron visitadas personalmente por el viajero alemán. Según cálculos actuales, cerca del 80% de la población de la Nueva España no radicaba en estas ciudades. Residía en el campo, viviendo en pueblos o haciendas dedicadas a las labores agrícolas o ganaderas. Teniendo en cuenta esta situación y tras la lectura del fragmento de la obra de Humboldt, cabría entonces preguntarse: ¿cuál era la importancia de villas y ciudades dentro de la Nueva España de finales del siglo XVIII? Sobre todo, si nos damos cuenta de que muchas de ellas han trascendido hasta nuestros días. Estudiémoslo a detalle. Como acabamos de mencionar, para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cerca del 80% de la población de la Nueva España vivía en un medio rural, fuera en un pueblo pequeño, una ranchería o una de las múltiples haciendas que fueron apareciendo a lo largo del periodo novohispano. De ellos, una parte considerable de la población era de ascendencia indígena, africana o mestiza. Sin embargo, el otro 20% de la población novohispana vivía en un entorno urbano, el cual estaba compuesto, según algunos cálculos, por 21 ciudades de españoles y alrededor de 40 villas menores. Esta situación se confirma si comparamos estos datos con los referentes a la densidad de población de cada intendencia. Es decir, los cálculos que los investigadores han hecho de cuántos habitantes en promedio vivían por kilómetro cuadrado en cada una de las intendencias. Según estimaciones, Guanajuato era la intendencia más densamente poblada, seguida de las intendencias de México, Puebla y Oaxaca, y Valladolid, mientras las menos densamente pobladas eran las intendencias y territorios del norte. Ahora bien, en cuanto al tamaño de las ciudades, tampoco hay que imaginarlas como las que existen actualmente, con millones de habitantes. De hecho, la ciudad más grande de Nueva España era la capital, Ciudad de México, con una población estimada de 112,000 personas, lo que la hacía también la ciudad más grande de todo el continente. Después de ella vendrían las ciudades de Puebla, Guanajuato, Guadalajara, Querétaro y Zacatecas, todas con poblaciones que superaban los 25,000 habitantes. La composición étnica de estas poblaciones variaba de una intendencia a otra. Sin embargo, en todas ellas convivían de manera constante distintos grupos. En primer lugar, podemos mencionar que de los 11 a 14,000 europeos que habitaban en la Nueva España a finales del siglo XVIII, la gran mayoría se repartía en las ciudades de la región central, con la Ciudad de México como la predilecta, seguramente por ser la capital del reino. Algo similar ocurría con los criollos. Del aproximadamente 1,000,000 que habitaban a finales del siglo XVIII, la gran mayoría prefería vivir en ciudades o villas, principalmente las que estaban en el centro, como la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Valladolid y Puebla. A esta población urbana se le sumaban los estratos bajos, conformados por mestizos, indios, africanos y castas, quienes además eran los habitantes con mayor movilidad dentro del virreinato, al ser ellos los que se desplazaban para trabajar en los obrajes, en las minas, como ganaderos y arrieros. Invariablemente, su destino principal era la región del Bajío, del noreste o los valles centrales de Oaxaca. Por último, los indígenas, que seguían siendo la mayor parte de la población novohispana, se concentraban, como ya dijimos, principalmente en el medio rural, dentro de los pueblos de indios. Sin embargo, también había una proporción que tenía una presencia importante en algunas ciudades novohispanas de finales del siglo XVIII, como, por ejemplo, la Ciudad de México. A pesar de que las autoridades españolas fomentaron la segregación espacial dentro de las ciudades novohispanas, estas políticas no lograron contener el avance de los grupos étnicos surgidos del mestizaje, los cuales, sin embargo, estaban excluidos de los grupos de poder y de los círculos comerciales. Además,
esto no eliminó los límites jurídicos impuestos a la República de Españoles y a la República de Indios. Sobre estos espacios, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Entrar a un museo es invitar a desarrollar la imaginación. En esta sala, por ejemplo, yo me imagino mucho ruido. Me imagino el ruido de la Ciudad de México en un día de tianguis, más bien en una tarde de tianguis, cuando sale el virrey hacia la catedral para dar gracias por las noticias que llegan de España. Toda la gente que está aglomerada, cada una haciendo su propio acto de vida, cada uno dedicado a lo suyo. Todos esos sonidos que se van aglomerando y que se escuchan quizá en una de las ventanas del Palacio Virreinal. Vemos también caballos y entonces podemos estar oyendo los cascos de los caballos, el chirriar de las ruedas, los gritos del que vende pescado, el grito de la señora que pide ayuda porque le están robando, los cañones listos para el homenaje al virrey. Todo esto en un cuadro de la segunda mitad del siglo XVIII, que tiene como pretexto precisamente el paso del virrey de Croix hacia la catedral. Una tarde seca, se ve que además es una tarde templada, las mujeres van con sus rebozos, van con sus mantillas, los hombres van, algunos de ellos en camisa, otros con sus sacos, otros más elementos que nos dan tiempo es que vemos que venden pescado, que venden quesos. Arriba está la gente rica negociando paños, negociando plata, negociando las piezas que llegan de la nao de Manila. Una gran actividad en la Plaza Mayor de México. Esta sala está llena de sonidos que ya se fueron. La situación que se describe en el video sobre la Plaza Mayor de la Ciudad de México se repetía en las diferentes ciudades o villas novohispanas, a donde llegaban las mercancías producidas en los alrededores. En este sentido, las ciudades y villas novohispanas tuvieron una importancia central en el desarrollo económico de la Nueva España, ya que se convirtieron en los verdaderos centros de consumo, lo cual favoreció que alrededor de ellas comenzaran a aparecer haciendas y obrajes que se dedicaban a satisfacer la demanda de productos en ellas, lo cual, a su vez, favorecía el crecimiento de dichas ciudades. Esta relación entre desarrollo económico y crecimiento de las ciudades es muy evidente en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Guanajuato o de Puebla, ambas urbes fundadas en el siglo XVI por los españoles. En el caso de la primera, su crecimiento estuvo fuertemente ligado al desarrollo de la minería, mientras que, en el caso de la segunda, su ubicación en medio del camino entre la Ciudad de México y Veracruz, aunada a su creciente producción textil de alta calidad, favoreció su crecimiento durante los siglos de dominación española. La importante actividad económica de ambas urbes y la demanda de mano de obra que llevaba aparejada atrajo a personas en busca de trabajo, razón por la cual crecieron de manera importante entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Como dijimos, esto a su vez favoreció la aparición de haciendas u obrajes en los alrededores, así como del comercio regional, con la finalidad que la creciente población de la ciudad pudiera alimentarse y surtirse de los productos que demandaba. Este mismo proceso se vivió de manera particular en una región en especial, el Bajío. Esta región, ubicada en el centro de la Nueva España y de la cual formaba parte la ciudad de Guanajuato, también incluía a otras ciudades como Valladolid, Querétaro o San Miguel el Grande. A tal grado había llegado su desarrollo urbano que, según algunos cálculos, para el año de 1793, una tercera parte de sus habitantes vivían en localidades de más de 5,000 personas, por lo cual se podría considerar la zona más urbanizada del virreinato. El desarrollo del Bajío también se tradujo en la creación de una densa red de caminos que comunicaban ciudades, villas, haciendas y pueblos de la zona. También se volvió un importante punto de contacto entre las pocas poblaciones del norte con el centro del país. Esto gracias al ya estudiado Camino Real de Tierra Adentro. Una de las poblaciones norteñas
que estaba comunicada con el Bajío era la ciudad de Zacatecas, urbe minera que se desarrolló de manera importante entre el siglo XVII y el siglo XVIII, como lo atestiguan sus edificios históricos. Pero Zacatecas no fue la única ciudad en la que se construyeron palacios y edificios vistosos. En realidad, junto con el desarrollo económico y crecimiento de la población que ocurrió en algunas ciudades novohispanas durante el siglo XVIII, también se desarrolló un importante programa arquitectónico y artístico que comenzó a llenar de iglesias y palacios las distintas ciudades novohispanas, como Taxco, Guanajuato, Oaxaca o la Ciudad de México. Sobre esto se profundizará en las siguientes sesiones. Por otra parte, los asentamientos costeros y los puertos también fueron muy significativos en la organización espacial de la Nueva España, además de su relevancia en el comercio mundial, como el puerto de Acapulco, que se convirtió en el receptor y distribuidor de mercancías asiáticas. También se edificaron construcciones para proteger el territorio de saqueos e invasiones, como los fuertes de Veracruz y Campeche, además de servir como puntos de conexión entre diversas ciudades de distribución comercial. Para conocer más sobre los puertos y sus construcciones, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En la bahía de Acapulco, a la orilla de la costera, destaca un edificio por su singular traza geométrica en forma de estrella de 5 picos. A pesar de ser parte esencial de la fisonomía del puerto, pocos saben que se trata del monumento histórico más importante de la región, el único de origen virreinal que queda en pie y cuyos muros resguardan la historia de Acapulco. Su nombre, el Fuerte de San Diego. El edificio actual data de 1783 y fue la más importante fortaleza novohispana hacia el Océano Pacífico. Su estratégica posición permitió proteger durante 2 siglos y medio el área de carga y descarga de la mítica Nao de China, que recorría la principal ruta comercial marítima de la colonia española, de Acapulco a Manila y viceversa. Al cerrarse esta ruta comercial, el fuerte cumplió otras funciones: sede de la Secretaría de Guerra y Marina, archivo municipal, bodegas, cuartel militar y finalmente, a partir del 24 de abril de 1986, hogar del Museo Histórico de Acapulco. El Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, protege y exhibe el rico acervo cultural del encuentro intercontinental que configuró la identidad mestiza no solo de la región, sino de todo México. Las colecciones del museo nos invitan a viajar a través del tiempo para conocer lo más destacado de la historia del puerto de Acapulco. La aventura comienza con los primeros pobladores acapulqueños. La colección arqueológica del museo nos ubica en el desarrollo de las culturas mesoamericanas, haciendo énfasis en los grupos étnicos asentados en el actual territorio de Guerrero y el proceso de desarrollo cultural característico de la región. El recorrido continúa con la historia de la conquista de los mares del sur y la navegación. Piezas e instrumentos marítimos nos hablan de la importancia que tuvo para España el descubrimiento de la ruta que propició el comercio entre Manila y Acapulco. Aquí podemos pasear entre mapas, réplicas de galeones y, por supuesto, entre las mercancías que estas grandes naves transportaban: sedas, marfiles, mobiliario, porcelana, especias y demás objetos que se exhiben nos brindan una idea del intenso intercambio cultural y comercial entre Asia y Europa, del cual
Acapulco era un punto nodal. El recorrido incluye una sala dedicada a los malos del cuento, donde se narran las hazañas de defensa del fuerte de San Diego para aplacar los ataques de los piratas ingleses y holandeses que intentaron capturar a la nao de China para apoderarse de sus riquezas. También vas a descubrir el papel que el fuerte de San Diego jugó en diversas gestas heroicas, principalmente durante la independencia, con la toma del fuerte por José María Morelos y Pavón. Pero aquí no termina la aventura. Ahora te toca a ti vivir el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego y ser testigo de su rico pasado, síntesis de la unión de 3 continentes y emblema por excelencia de la identidad y cultura guerrerense. A pesar de todo, el desarrollo económico de las ciudades no eliminó ciertos elementos comunes a la vida en los pequeños pueblos novohispanos. Por ejemplo, en todas las ciudades las campanas de las iglesias siguieron marcando los ritmos y momentos del día a día. De igual manera, las fuentes y plazas principales siguieron siendo sitios privilegiados para la sociabilidad y la convivencia de diversos grupos sociales. Estas ciudades estaban habitadas por diferentes grupos sociales y etnias que convivían de manera cotidiana. Además, las urbes tuvieron un peso muy importante en la economía de la época, al ser tanto grandes centros de consumo de los recursos de las regiones en las que se hallaban, como de producción de diversas mercancías. Su crecimiento atrajo a miles de inmigrantes y permitió la construcción de una gran cantidad de edificios en los que se reflejaba el estatus, tanto de las ciudades como de sus ciudadanos más acaudalados. Sin embargo, es importante recalcar que, a pesar de su presencia, la sociedad novohispana era una sociedad que en su gran mayoría seguía viviendo en el campo y se dedicaba a labores agrícolas o ganaderas. Como pudieron darse cuenta, las ciudades surgidas durante el periodo novohispano se convirtieron en elementos muy importantes dentro del funcionamiento de la sociedad, sobre todo en las regiones del centro. Muchas de ellas, en la actualidad, las habitamos. Por ahora, hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir, les propongo que lleven a cabo el siguiente reto. En un mapa de la República Mexicana, marquen de un color las 12 intendencias en que estaba dividida la Nueva España. De otro color, las ciudades que hayan llamado su atención de las que estudiamos hoy, como Acapulco, San Miguel de Allende o Querétaro. Después, señalen la ciudad donde viven o la más cercana e investiguen cuándo fue fundada y respondan a qué periodo de la historia de México corresponde la creación del lugar donde viven. No duden en recurrir a su libro de texto para resolver el resto. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.